put away by her husband. The priests are not supposed to do that. Today are people that do that, man. Are people that love them. They love to take the women that have been put away, man. Are people that love them. Are people that love weakness. Her priests have polluted the sanctuary. They have done violence to the law. What did they do to the law? Violence. Who? So-called blacks, Latino, and Native Indian. They have done what? Violence unto the law. Why? Because they don't tell the brother they can't eat no pork. They don't tell the woman they can't wear no pants because they're scared, man. They're scared that they won't receive the tithe. You see? That's the spirit. They're scared so that they won't give them the money. Because they want to make sure they're collecting the money. They're getting the money. They want to make the money. They want to make sure they get it tithe. They don't tell the people to keep God's commandment, to love God. They don't tell the people. Do they? They don't tell the people. They don't tell the people to keep the commandment of the Most High. Do they? Let's read it again. It says, her priests have polluted the sanctuary. They have done violence to the law. The just Lord is in the midst. Therefore he will not do iniquity. See that? Every morning does he bring his judgment to light. He faileth not. So the Most High, he never failed, man. You're always going to see the judgment of the Most High Yahweh. Always you're going to see the judgment. Whether it be in the north, whether it be in the south, whether it be in the east or in the west, you're always going to see the judgment of the Most High Yahweh. Always you will see the judgment of Yahweh. That's what we read in the Bible. You always will see the judgment of the Most High. The judgment of the Most High is different, man. It's not to compare to your judgment you have in this society. No, man. The judgment of the Most High is not about money, buddy. The judgment of the Most High is not about money. All right? The judgment of the Most High is about righteousness. All right? It's all about righteousness. All right? So let's go right here in the book of, let's go right here, right? I got to bring this out. Definitely I have to bring it out. Otherwise, it will be what? A burden unto me, man. I will not be able to eat. I will not have what? Appetite. Okay? I will not have appetite. Okay? Keep in mind. I will not have appetite. Alright? So keep in mind. This is the book of Exodus. Alright? This is the book of Exodus, right? Because we were talking about what? Abortion, which is on the rise. And in Mexico, so-called the Supreme Court, they just passed the law to legalize what? Abortion. Right? That's what we see throughout the fucking of this earth. That's what they're pushing for. Right? You're going to see those things all over the world. Who they're turning into what? A normal thing. They are normalizing. This is the book of Exodus, chapter 20 and verse 13. Thou shalt not kill. So it's plain and simple. Thou shalt not kill, man. Abortion is the killing of the baby. Doesn't matter. Hola. Hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. There we go. This is the book of Exodus, chapter 20 and verse 13. Thou shalt not kill. So abortion is the killing of the baby, man. Don't do no abortion. If you ain't ready to be pregnant, hey, you got to stay separate. Don't touch no man. All right? You got to condone your body. You got to remember that your body is the temple of the Most High. Your body, the Holy Spirit. That's not God. Right? The Holy Spirit dwelling, the Holy Spirit of the Most High is within your body. So you can't do no abortion. If you ain't ready to have children, to have baby, don't touch no man. And don't touch no woman. All right? The man got to stay separate. Don't touch no woman. Vice versa for the woman too. Did you hear? Okay. Oh, you didn't hear at all, did you? No. Oh,
Let's go to Matthew. Matthew chapter 19. Before you do that, I had a you're familiar with science, right? Yeah, about which one? So many science these days. Okay, the asteroid in the universe, like I was looking it up the other day, and everything that I said, I was right. I was right. A lot of people tell me, they said, Shondell, you're crazy as hell, but I was right the whole time. What happened? They said in 2022, the asteroid that's miles away from planet Earth in the universe is heading this way right now. And this asteroid is so big that this asteroid is carrying alien particles on the rocks, on the asteroid. That's right? Esau, man. So Esau the wicked, Esau the devil coming up with all this nonsense. So it's like, so basically, the asteroid is not gonna hit planet Earth until 2022. We got 10 years, like 10 years from now. Boom. Yeah, but you said till 2022. We're 2021 right now. Yeah. That means next year. You're talking about next year? Yeah. I mean, no, not 2022. I mean 2025. 2025. So in 5 years. Yeah. In 5 years. Actually, in 4 years. Actually. Yeah. Hey. 2020. I mean, it's not biblical. Esau said it. That's what they put out there, man. Esau says stuff like that to scare people, you know? No. This ain't no scare. This is real. No. But what I'm saying is not biblical. That's what I'm saying. You can't find that in the Bible. Right. So how did they know? Look, bro, from here, look, bro, you can't even look at it. You can't see anything through the sky. Exactly. You see what I'm saying? Yeah. So Esau, they do a lot of wickedness. They do those things over there. They got a lot of they got microscope for alien technology where they can see beyond the planet. For instance, right? Yesterday. Mind you, I don't mind my own business. Yesterday, a black guy got killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. A young girl also got killed in another state. And then, on top of that, then they said, then they'll speak. Then that's when they started speaking on the asteroid, planet Earth, which I already knew that was going to happen regardless, because I told you before it's going to happen, you know. But and then they spoke about the other thing I was telling you before about the barcode on your wrist, the mark of the beast, like this. So now 3 or 4 people got it now. Hey. Right? Listen, the most I say, hey, we gotta stand in the spirit. You see what I'm saying? So now, the wicked of our people, that's what the scripture says. Israel, so-called blacks, Latino, and Native, we only know how to do evil. We only know how to do good. I mean, we don't know how to do good. Of course, like we know how to do evil because the world that we live in, the world that I get it, but we can make changes. Like you change, right? Exactly. We like can make changes. That's the point. We can but people don't want to do changes, man. No, of course they don't want to do changes because they blind, they stupid, and they slow. No, but when you call them, when you talk to them, like they don't right even want to. They don't even want to listen. Yeah, just wait. What? Don't even say anything yet, bro. What? I'm a holla. Eh? Hola. Hey, you see that spirit? Hey, we call the sister, she didn't even respond. So the sister, she dressed up as a whore. She's all naked. She dressed up as a whore. You see the sister? She's all naked. And these people, they got a husband, right? She is a whore. Why would you leave your wife come outside like that? Why would you do stuff like that? Because the husband is to do the same thing too. Why? A woman to leave the house, you gotta be dressed up properly. Understand that? You gotta cover your body. Cover your body. Cover your body. Cover your behind. All right? Cover your dirty behind. Your dirty, stinking behind. You got to cover it up, man. That's why you see people groping on you. That's why you see people raping people. Why? Because of behavior like this, man. Because they bring a lot of men to rape them. Their attitude.
The way they dress up all naked, man, fully naked. And they think they're living in America. They learned that from America. They're living in America, right? This is 21st century. That's what they say. They say this is a 21st century. This is a whole new age, millennial children. They don't know anything. What do they know? They know nothing. Look, they don't look. Excuse my friend. Nothing, man. They don't know shit. I mean, like our people, man. The only thing they know is to do wickedness, bro. Is to do wickedness. Right, and be naked, you know, dress up as a hoe. That's what they do, man. They wear tight pants like. That's what they do. Like shirt, they be like this, like this. That's what they do, man. No, they don't care about that shit. All they care about is. That's what they do, man. The way they look. Rebellious people, stiff neck. How they act. Hey, keep it. Remember, man. Judgment is coming, man. Judgment is coming. Judgment is already here. Get ready. I lost 2 people this day. Judgment is coming. I lost 2 amigos in 2 days. Judgment is coming. That judgment is already here. He said judgment is coming. It's already here. Look at you. Hola, Señor. Señor, ¿tiene un minuto para la palabra de Dios? Hermano, si Cristo regresa mañana, usted será salvo. Si Cristo regresa mañana, verdadero, usted será salvo. ¿Eh? ¿Y por qué? Exacto, usted habla la verdad, pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Usted no quiere la salvación. ¿Usted quiere la salvación? ¿Y por qué no se arrepiente? ¿Eh? Una pregunta. ¿Usted come cerdo? ¿Usted come cerdo? Escucho lo que dice el Señor del cerdo. No sea mi palabra, porque mi palabra no vale, no significa nada. Escucho lo que dice. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 14. He knows what he's talking about. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 7. 8 dice, tampoco comerán carne de cerdo, que tiene la pezuña partida, pero no rumia. Ustedes lo tendrán por impuro. No comerán su carne, ni tocarán su cadáver. So, imagínate, en ese momento, hermano, no más pizza de cerdo, o pepperoni pizza, tortilla de cerdo, no es abominable, es abominación. Right? No puede comer, usted comer cangrejo, jaiba, camarón. ¿Dónde vive? Jaiba, camarón. ¿Dónde? Y el agua, escucho. Hace el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 9. De todos los animales que viven en el agua, comerán todo lo que tiene aletas y escamas, pero no los que no tienen aletas y escamas. A esto lo consideran impuro. Imagínate, hermano. ¿Sabe lo que, cómo los gringos llaman a jaiba, cucaracha? Le llaman cucaracha del mar. Ese cucaracha del mar. Ese es como si la gente está comiendo la cucaracha de, ¿cómo se dice? Del baño. ¿Sí, right? So, mira, usted es cuerpo, ese es muy santo. ¿Sabe por qué? Porque esta cosa el Señor no le come. El Señor come solamente como oveja, vaca, right? Gallina, pescado que tiene aleta y escama, right? Pues bagre, no puede comer bagre. ¿Sabe por qué? Porque bagre no tiene escama. Tiene aleta, pero no tiene escama. Es abominable, right? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Eh? ¿Quién dice que es el lunes? Usted cheque en su teléfono. ¿Cuál es el primer día de la semana? Cheque en su teléfono. El primer día de la semana es el domingo. Busca al Señor. Domingo es el primer día de la semana. ¿Cuál es el último día de la semana? ¿Eh? Exacto, sábado. ¿Y qué dice el Señor del sábado? ¿Qué dice el Señor del día del sábado? No sé. Esa es mi hermana. Ella sabe. Pero escucho lo que dice. Ese es el libro de Éxodo capítulo 20. Escucho bien. Éxodo chapter 20. Ese es el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día del sábado, right? Para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz toda tu faena. Pero el día séptimo, Dios dice, de domingo, right? De domingo a viernes. Ok, antes anochecer.
puede trabajar, hacer todo lo que quiere. Pero el séptimo día, mira lo que dice, pero el séptimo día es el día de descanso, consagrado a Yahawah tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahawah hizo el cielo y la tierra, el mar y cuando hay en ellos. Y el séptimo día descanso, por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Eso es muy simple, ¿sí, right? No es complicado, right? Muy simple. Mira, una pregunta. ¿Cuál es el primer mes del año? Una pregunta. ¿Cuál es el primer mes del año? Enero, basado en la Biblia. ¿Cuál es el primero? Enero. ¿Quién enseñó que enero es el primer mes del año? Los romanos. Escucho bien. Ese es el libro de Daniel. No, let me. Yeah. Ese es el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Escucho bien. Ese importa. Porque los llamados romanos o los llamados gringos, ¿saben lo que hace? Cambia el calendario. ¿Sí, right? Ese es el libro de Daniel capítulo 7. Right? Escucho bien lo que ese es el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Insultará al Altísimo. ¿Quién? Los romanos. Right? Perseguirá a los santos, a ustedes y a mí. Nosotros somos los santos. Bye, que Dios te bendiga. Right? Mira, y dice, tratará de cambiar el calendario. ¿Quién cambia el sábado a domingo? Los llamados gringos. Porque el último día de la semana es el sábado. Viene a anochecer, sábado anochecer. Es el finito. El primer día de la semana es el domingo. El primer mes del año es ¿cuál? Marzo a abril. Marzo a abril es el primer mes del año. Enero no es el primer mes del año. Porque mira, dice, tratará de cambiar el calendario. Dice, el calendario y la ley. Imagínate. Ahorita, ¿qué dice? Hombre se casa, ¿sí? Eso es normal. Ahorita, ¿sí? ¿Qué pasa ayer en México? ¿Qué pasa ayer en México? Pero antes de ese terremoto, ¿qué pasa? No sé. No saben qué pasa primero. Pasando la ley por aborción. Para matar a los niños. Imagínate, ese después que el Señor envía al terremoto. ¿Saben lo que significa? El Señor es contra él. Pero la gente no entiende, la gente no se preocupa, la gente no sabe. ¿Sí, right? Supuestamente la gente no sabe. Pero ahorita nosotros estamos enseñando la palabra. De la manera que ustedes están explicando, la mayoría no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene tiempo para hacer todas sus cosas. Pero no tiene 5 o 10 minutos a Dios. ¿Sí, right? Ustedes tienen un buen espíritu porque el Señor está hablando a ustedes. No es a yo. Porque ya no conoce a usted de ningún parte, ¿sí? Pero ahorita usted no piensa que vaya a encontrar a un hermano que está enseñando la palabra, ¿sí? Pero el Señor ponga espíritu a usted viene aquí, porque el Señor sabe que usted tiene un corazón que se estremece a su palabra. Usted se estremece de la palabra de Dios. Usted dice, no puede comer cerdo, no puede, wow, eso importa. De tal manera que dice Cristo, arrepiéntese y conviértese. Esa es posible, mira. 6 años antes o 7 años antes, yo vivo como usted, hacer todo cosas que son contrarias a la Biblia. Pero mira, hermano, el momento que el Señor me da la luz, mi vida cambia. Eso es muy simple. Ya no comemos más cerdo, no camarón, nada. Solo, mira, nosotros hacemos lo que dice la palabra. No totalmente, pero mejor de los mejores. Si por ejemplo, yo guardo el sábado. No más trabajo el sábado por mí. No más. Hermano, mira, si usted lee en inglés o español. Español solo. Okay. Ustedes tienen acceso a YouTube. Nosotros tenemos YouTube porque nosotros enseñamos la palabra en inglés, español y francés. Eso importa, por favor, nosotros vivimos en el último tiempo. Cuéntate, arrepiéntase y conviértase. ¿Sí, right? Porque la iglesia, usted ir a la iglesia cada uno domingo. Escuche. Porque usted ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia es una ley o es un mandamiento. Esa parte de los mandamientos, ir a la iglesia. No, right? ¿Y por qué usted piensa que si ir a la iglesia, usted ir a la iglesia bien, right? Pero no sabe hacer cosas. Por ejemplo, usted no sabe que el primer mes del año es la primavera, es el marzo a abril. El primer día de la semana es el domingo. Usted no sabe. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia cristiana no sirve.
Mira, la mayoría de los llamados latinos morenos piensan que ese hombre, ese gringo, ese Cristo. Eso es lo que piensa la mayoría. La mayoría. 98% piensa que él es Cristo. Pero basado en la Biblia, ese es un hombre. Su nombre es César Boyer. Pero escucho, ¿qué dice Dios? No necesitamos ir a la iglesia. Si usted ir a la iglesia, ese es como, ¿cómo se dice? Ese es como si la gente ir a la discoteca. Porque si nosotros ir a la iglesia, pero no sabe lo que dice la palabra, no vale nada, right? No significa nada. Mira, ese es el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Así se expresa Yahweh: el cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. ¿Qué casa podrían ustedes edificarme? So, la iglesia es una casa, right? ¿Quién edifica a esa casa? Los hombres, right? Escucho bien. Dice, ¿o en qué parte fiarían mi lugar de reposo? Si todo esto lo ha hecho mi mano y todo eso es mío, dice Yahweh. Pero ¿en quién fío realmente mi ojo? Es en el pobre como usted y en el corazón arrepentido, que se estremece por mi palabra. Y la gente dice, oh, necesitamos ir a la iglesia. No, ¿sabe por qué? En el Nuevo Testamento, escucho lo que dice Cristo directamente. ¿Cuántas iglesias existen en el tiempo de Cristo? ¿Cuántas iglesias existen en el tiempo de Cristo? Enséñame, Señor, por favor. No, en el tiempo de Cristo, yo sé, usted está hablando de los 7 lugares, no, pero acuérdate, este es solamente el templo que hay en Jerusalén, solamente un templo en Jerusalén, y de hacer no más. Pero después de la muerte de Cristo, los judíos son dispersados en los 4 rincones, ¿sí? Y el Señor ponga espíritu, de tal manera en 7 lugares, ¿sí? Hay judíos que viven allá, que buscando el camino de Dios, de tal manera hablando de 7 regiones, ¿sí? Pero en el tiempo de Cristo solamente un templo, de así, no más. El viaje de, ¿cómo se dice?, de campo a campo, de calle a calle. Cristo no enseñó en ninguna iglesia, no, de calle a calle. Eso es lo que dice la palabra. Los pastores es en la iglesia y tan preocupados, tan preguntan diezmo, por favor, paga diezmo, si ponga diezmo, el Señor te da riqueza. Y la gente cree, no, porque el cristianismo es el negocio. ¿Saben lo que nosotros hacemos aquí? Es gratis. Nosotros no preguntamos dinero a nadie. Un hermano que me da comida es diferente, pero nosotros no preguntamos nada, porque el Señor me da ese entendimiento gratis. Ya no paga nadie, ya no ir a la escuela para aprender, no, directamente del Espíritu Santo, nada más. Pero la gente no entiende. No necesitamos sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes, los levitas, ellos es la tribu que el Señor elegí como sacerdotes de todas las 12 tribus. Acuérdate bien, pero ellos no enseñan la palabra de tal manera que dice Dios. ¿Y qué hace Dios? Quitar el sacerdocio de ellos y le da a quién? A Cristo. Y Cristo es el más alto sacerdote desde el orden de Melquisedec. Y no necesitamos pagar no más diezmos, Señor. Si ustedes ir a la iglesia, ese es como algunos quieren, pero no es un requerimiento, no es importante. ¿Cuál es el más importante? Mira, escucha lo que dice Pablo en el libro de Hebreo. Ese es el libro de Hebreo, porque muchos cristianos leen la carta de Pablo, pero no entienden, no saben lo que dice Pablo, no entienden la mayoría. ¿Sabe? Porque usted entiende lo que enseñó Pablo. Poquito, right? ¿Sabe por qué la gente no entiende? Escucho así. Entre Pablo y Pedro, ¿quién es el más alto? Entre Pedro y Pablo, ¿quién de ellos es el más alto? Exacto, que Dios te bendiga. Ese es Pedro, right? So, vámonos para leer lo que dice Pedro de Pablo. Escucho bien. Ese es el problema de la iglesia cristiana, porque no lee la Biblia de tal manera que dice. Escucho. Ese es el libro, esa es la carta de Pedro, primera carta de Pedro, right? Ese no, segunda carta, right? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, right? Y ya voy a leer de versículo 14, dice, con una esperanza así, querido hermano, esfuércese para que Dios los encuentre, right? Sí.
okay, le encuentro, okay, en su paz, sin mancha, sin culpa, sin pecado, right? Mira, ese Pedro, consideran que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, ¿sí, right? Como los escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. A él, el Señor da una sabiduría solamente específica a él. No a Pedro, no es único a él, por una razón muy importante. Mira, escucho. Y dice, con la sabiduría que le fue dada, existe sobre esto y todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, porque la mayoría no entiende lo que dice. Por ejemplo, dice que Pablo enseñó a los romanos, pero el nombre romano no hablando de los romanos, hablando de los judíos. Pues esos judíos son como cautivos, son como esclavos, pero viven allá. Hablando, no hay diferencia entre griego y judío, pero ese griego son judíos, pero se cambia. Ese es como usted ahorita, si usted vive aquí, por ejemplo, si usted es de México, right? De Salvador, por ejemplo, usted es pasando más que 30 años aquí y se cambia, y como usted es ciudadana americano, estadounidense, ¿sí, right? Pero usted en su sangre no es como se dice, usted nacionalidad no es americano, no es gringo. Usted nacionalidad es base en su padre, right? So mira, y dice, en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes. So, Pedro dice que los ignorantes, porque Pablo llama a todo ese pueblo ignorante, toda esa gente ignorante. ¿Sabe? Mira, dice que los ignorantes, right? Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. ¿Qué significa?